Mi nombre es Emily Carter y tengo 33 años. Y ahora mismo, un juez federal está de pie al final de la mesa del comedor de mi madre con una copa de champán en la mano, haciendo un brindis que se suponía que era sobre el compromiso de mi hermano, pero que se ha convertido en mi propio interrogatorio. Acaba de detenerse justo frente a mi silla, y todas las conversaciones en la habitación se han cerrado de golpe como una puerta. Hace un minuto estaba hablando sobre la familia y la honestidad, y sobre cómo la confianza es la base de todo. Mi madre estaba radiante, mi hermano sonreía de oreja a oreja, su prometida lo miraba como si hubiera bajado la luna para ella. Ahora, el juez me mira hacia abajo y dice, con esa voz tranquila de tribunal que llega hasta la cocina, tengo que decir que me sorprende verla aquí. Sus ojos no se mueven, siguen fijos en los míos. Luego hace la única pregunta que parte la historia de mi familia en dos. ¿Quién es usted para ellos? Exactamente. La habitación se congela, los tenedores se detienen a medio camino de las bocas. Incluso el aire parece contener la respiración. Mi madre deja escapar una risa fina y aguda e intenta intervenir con alguna frase elegante sobre cómo soy su hija y hago un trabajo sencillo de oficina en la ciudad. Pero el juez no la mira a ella, sigue observándome como si ya conociera la respuesta y solo quisiera ver si voy a mentir. Y bajo esa mirada, mi mente vuelve a la 1:30 de esta madrugada, cuando mi teléfono se iluminó sobre la mesa de noche y mi padre dijo, mañana puedes venir a la cena con los futuros suegros de tu hermano, pero mantén la boca cerrada. Y la voz de mi madre sonó cortante al fondo, su padre es un juez federal, no nos avergüences como siempre haces. Yo dije, entendido, y pensé que podía seguir tragándome a mí misma por una noche más. Ahora, el mismo hombre al que estaban tan desesperados por impresionar está esperando mi respuesta. Y sé que cualquier cosa que diga a continuación mantendrá en pie su casa de mentiras o la reducirá a cenizas. Antes de contarles lo que dijo y lo que pasó después de que me fui, díganme, ¿qué hora es donde ustedes están ahora mismo? ¿Y desde dónde están viendo esto? Tengo curiosidad por saber hasta dónde llegará esta historia, para entender cómo terminé siendo la chica que sus propios padres tenían miedo de reconocer frente a un juez. Tienen que entender la prueba de la repisa. Así fue como empecé a llamarla en mi cabeza cuando tenía 7 años, de pie en nuestra sala en Maple Grove, Indiana, mirando el estante sobre la chimenea. Había 6 fotos enmarcadas allí arriba, 5 de mi hermano menor en diferentes edades, y diferentes uniformes, tebol, fútbol, obra navideña de la iglesia, fiesta de cumpleaños con una sonrisa manchada de glaseado, y una de mí, una rígida foto escolar donde mis dientes delanteros parecían demasiado grandes para mi cara. Mi foto estaba metida detrás de un ángel de cerámica y una planta falsa de hiedra. Tenías que inclinarte hacia la izquierda y estirar el cuello, solo para ver mis ojos. Ese día, arrastré una silla del comedor. Me subí y saqué mi propia foto de detrás de las hojas. La puse justo en el centro entre 2 fotos de mi hermano. Luego bajé y esperé. La tarde siguiente, cuando regresé de la escuela, la silla estaba otra vez en la mesa y mi foto había vuelto detrás de la hiedra. Esa fue la primera prueba de la repisa. Después de eso, dejé de mover la foto y empecé a moverme a mí misma. Cada vez que mi madre me borraba, yo elevaba la apuesta. Cuando mi hermano entró al equipo All-Star, me dije que si llegaba a casa con puras calificaciones perfectas, tal vez mi foto saldría de detrás de la planta. Cuando él conectó un doble ganador, decidí que si me convertía en la mejor estudiante de la generación, quizá mi madre presumiría de mí ante alguien, cualquiera. En cambio, me gradué segunda de mi clase, y mi madre faltó a la ceremonia, para sentarse en unas gradas metálicas viendo a mi hermano calentar banca en un playoff regional. Más tarde llamó y dijo que casi lo metían a jugar, como si esa fuera la verdadera noticia. Acepté mi beca completa en Northwestern, empaqué todo en mi viejo Civic oxidado y conduje las 3 horas hasta Chicago con el abrazo rígido de mi
padre todavía sobre mis hombros y las palabras de despedida de mi madre resonando en mis oídos. No vayas a creerte más de lo que eres. En la universidad, me enamoré de las palabras, de los expedientes y de esa adrenalina que sientes cuando logras abrir algo que la gente con poder esperaba mantener cerrado. Me convertí en la chica que se quedaba en la redacción estudiantil hasta las 3:00 de la mañana siguiendo pistas para historias que nadie creía importantes, hasta que explotaban en la portada. Después de graduarme, me abrí paso a la fuerza hasta conseguir un puesto de nivel inicial en un periódico de Chicago, el Herald, trayendo café y verificando datos en las notas de otros reporteros hasta que, finalmente alguien me dejó perseguir mi propia historia sobre un propietario que permitía que niños vivieran entre moho y ratas. Esa historia llevó a inspecciones, multas y a un reacio buen trabajo de mi editor. Llamé a mi madre esa noche, emocionada por contárselo. Ella me interrumpió antes de que terminara la primera frase y preguntó si había escuchado cuántos puntos había anotado mi hermano en su liga recreativa. Aún así, seguía haciendo la prueba de la repisa desde la distancia. Cada ascenso, cada premio, cada aumento de sueldo, pensaba, quizá esta vez me verá, quizá esta vez pondrá mi foto donde la gente realmente pueda encontrarla. En lugar de eso, les decía a los vecinos que yo había abandonado la universidad porque la ciudad era una mala influencia y que trabajaba en una pequeña oficina para llegar a fin de mes. Nunca decía que oficina era porque así mantenía todo lo bastante ambiguo como para moldearlo según le conviniera. Lo sé porque un día de Acción de Gracias estaba en la cocina rellenando tazas de café cuando la mujer de enfrente le preguntó a mi madre si yo seguía luchando con ese problema de depresión. A mí jamás me habían diagnosticado nada. Mi madre simplemente levantó la mirada con aire trágico y dijo: ella es muy reservada, no hablamos de eso. Yo restregué la misma mancha de café durante 3 minutos completos para no entrar gritando. En lugar de eso, seguí regresando para las fiestas, seguí llamando todos los domingos. Seguí enviando tarjetas de cumpleaños con pequeñas notas que mi madre jamás mencionaba. Yo era la hija que seguía haciendo la prueba de la repisa con toda su vida, esperando que algún día volvería a casa y vería su propia cara en el centro, esperando que el amor terminara pesando más que la historia que a mi madre le gustaba contar. Déjenme hablarles de mi hermano y de la historia que mi madre construyó alrededor de él como si fuera una vitrina de cristal. Mi hermano, Ryan, es 4 años menor que yo, sonrisa amplia, risa fácil, el tipo de hombre que los desconocidos describen como un buen chico después de conocerlo 5 minutos. Vende autos usados en un gran lote junto a la Interestatal, a las afueras de Indianápolis. No tiene nada de malo, es un trabajo honesto, pero en boca de mi madre, se convierte en algo completamente distinto. Según ella, él es director regional de ventas de un importante grupo automotriz y está a punto de recibir un ascenso corporativo. Les dice a las señoras de la iglesia que dirige a decenas de personas y que lo envían a conferencias. Mi favorita fue la vez que le contó a su club de lectura que había cerrado un acuerdo multimillonario de flotas con el Estado. Solo me enteré porque una de esas mujeres me escribió por redes sociales para decirme lo orgullosa que debía estar de mi hermanito. Mientras tanto, Ryan todavía vive a 15 minutos de nuestra casa de infancia, tiene un supervisor que organiza sus turnos y me manda mensajes preguntando si conozco a alguien que necesite una buena minivan. La primera vez que escuché a mi madre inflar su puesto delante de mí, me reí porque pensé que era una broma. Mamá, ese no es su trabajo, es vendedor. Ella me lanzó una mirada y dijo: suena mejor así, ¿por qué siempre tienes que ser tan negativa? Poco a poco entendí que para ella el problema no era que era verdad, era que sonaba bien, y nada de mi vida encajaba en la imagen que ella quería exhibir. No tengo esposo ni hijos.
Vivo en un apartamento de una habitación en la ciudad con un ficus moribundo y una pila de cuadernos de reportera sobre la encimera. Mi trabajo como reportera de investigación significa largas jornadas, audiencias públicas y meterme en secretos que la gente educada finge no ver. No había forma de convertir eso en algo que la hiciera parecer la madre perfecta de un pequeño pueblo. Así que inventó otra cosa. Creó una cuenta de Instagram que bien podría haberse llamado Mamá del Hijo Dorado. Foto tras foto de Rain con traje en eventos del concesionario. Rain sosteniendo una placa por un premio de ventas. Rain haciendo hamburguesas en nuestro patio mientras ella escribía descripciones sobre lo duro que trabajaba por su equipo. Una noche pasé más de 2 años de publicaciones sentada sola en mi sofá después de entregar una historia sobre corrupción en el Departamento de Vivienda de la ciudad. Acababan de avisarme que mi reportaje estaba siendo nominado para un premio nacional. Mi nombre no aparecía ni una sola vez en su página, ni siquiera en el fondo de una foto navideña, solo mi codo recortado aquí y allá fuera del encuadre. Por un impulso débil, le di me gusta a una de las publicaciones y comenté, me encanta verlo feliz. Ella borró el comentario en menos de una hora. Lo sé porque volví a revisar en un momento de autodesprecio y ya no estaba. Fue como si hubiera intentado entrar en la fotografía y ella me hubiera empujado suavemente hacia afuera otra vez. El año pasado, mi periódico me dio luz verde para investigar una serie de tiroteos policiales en una ciudad cercana. Pasé 8 meses enterrada entre grabaciones de cámaras corporales, transcripciones judiciales y solicitudes de registros públicos. Asistía cada día de un juicio civil donde la familia de un adolescente demandaba al departamento. El juez federal de ese caso era el mismo hombre que después estaría de pie en el comedor de mi madre. En aquel entonces, solo era la figura intensamente concentrada con toga negra al frente de la sala, pero se fijó en mí, me observó tomar notas, me observó esperar en el pasillo a abogados y familias. Después del veredicto, habló en un panel sobre justicia penal y mi editor me envió a cubrirlo. Cuando la sala quedó vacía, se detuvo frente a mi camino a la salida y dijo, «Señorita Carter, su serie fue uno de los reportajes más exhaustivos que he visto sobre este tema. Se necesita valor para exponer a la luz un sistema así». Luego me estrechó la mano y siguió caminando. Yo me quedé allí sosteniendo mi libreta como si fuera un ancla, queriendo llamar a mi madre y contarle que un juez federal acababa de elogiar mi trabajo. No lo hice. La última vez que intenté hablarle de una gran historia, respondió, «Cariño, nadie quiere escuchar todas esas cosas deprimentes. En fin. Te conté que quizá Rain consiga un coche de la empresa, así que guardé ese cumplido, en el mismo lugar silencioso donde guardaba cada victoria que ella no quería ver, sin imaginar jamás que el juez y mi familia terminarían chocando alrededor de una misma mesa. La llamada llegó un martes por la noche, o técnicamente miércoles, por la mañana, porque mi teléfono se iluminó en la mesa de noche a la 1:30 y por un segundo estuve segura de que alguien había muerto. Nadie llama a esa hora con buenas noticias. Contesté torpemente y vi el nombre de mi padre. Sus llamadas ya eran raras de día. A esa hora parecían una emergencia. «Papá, ¿qué pasa? ¿Todos están bien?» Me senté tan rápido que el corazón ya me latía con fuerza. Su voz sonó baja y cuidadosa, como si estuviera leyendo un guión y no quisiera que nadie lo oyera equivocarse. Tu hermano y su prometida van a recibir a los padres de ella para cenar el viernes. Tu madre dice que puedes venir. Puedes. No queremos que estés aquí». Exhalé e intenté calmar la adrenalina. «Está bien. Claro, puedo manejar después del trabajo». Entonces escuché la voz de mi madre al fondo, cortante incluso a través del teléfono. «¿Ya se lo dijiste? ¿Ya?» Mi padre aclaró la garganta. «Tu madre quiere que entiendas algunas cosas. Su padre es un juez federal. Es una noche importante para Rain. Queremos causar una buena impresión». La voz de mi madre irrumpió con toda su fuerza. «Emily, puedes venir.
pero necesitas mantener la boca cerrada sobre tu trabajo. ¿Me entiendes? Miré el techo oscuro esperando que me diera paciencia. ¿Por qué? Porque esta cena es sobre tu hermano, no sobre ti. Tienes esa cosa de reportera y tus historias molestan a la gente. No quiero nada de eso en mi mesa. Solo diles que trabajas en una oficina en Chicago. No entres en detalles. Ya sabes cómo eres. Yo sabía exactamente cómo era. Era la hija a la que le decían que estaba armando una escena cada vez que hacía algo que no podía convertirse en un motivo de orgullo para mi hermano. Incluso cuando tenía 6 años, armar una escena podía ser algo tan pequeño como hablar demasiado tiempo sobre el libro que estaba leyendo. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolieron los dientes. Mamá, mi trabajo no es un escándalo, es mi carrera, es lo que hago. Ella soltó una risa burlona, como si acabara de contar un chiste que le molestó. Siempre tienes que hacer las cosas difíciles. No nos avergüences delante de gente importante. ¿Tú crees que quieren escuchar historias de crímenes de la ciudad? Ahí estaba, claro como el agua. No era que estuviera orgullosa y no supiera cómo demostrarlo, sino que se avergonzaba y quería esconderlo. Podría haber discutido, podría haber dicho, sabes que esa persona importante me ha agradecido personalmente por mi trabajo periodístico. Podría haber dicho, tengo 33 años y no voy a mentir sobre lo que hago solo para que puedas fingir que soy menos de lo que soy. En lugar de eso, me quedé acostada en la oscuridad con las fechas límite de la mañana girando ya en mi cabeza y me escuché decir, está bien. Mi padre soltó un suspiro de alivio y dijo, nos vemos el viernes, cariño, como si acabara de esquivar una bomba. Cuando la llamada terminó, me di la vuelta y me quedé mirando la grieta fina del techo de mi habitación. La prueba de la repisa me había seguido hasta Chicago y yo seguía fallándola. El viernes salí un poco antes del Herald. Cambié mis jeans habituales y mi gafete de prensa por unos jeans oscuros, una blusa azul marino y el blazer que había usado en el escenario la noche en que acepté aquel premio nacional por la serie sobre los tiroteos policiales. No había planeado usarlo, lo tomé por costumbre, pero cuando metí los brazos en las mangas entendí por qué se sentía correcto. Era mi armadura, un recordatorio silencioso de que, sin importar la historia que mi madre contara en esa casa, yo sabía quién era. Realmente, el trayecto de la ciudad a Maple Grove dura poco menos de 3 horas si el tráfico coopera. Campos de maíz, carteles publicitarios, paradas de camiones y largas carreteras delgadas como un hilo. Normalmente lo lleno con podcasts y café. Ese día manejé en silencio, repasando años de pequeñas alteraciones y mentiras descaradas. La vez que una vecina me dijo que lamentaba que lo de escribir no hubiera funcionado justo cuando acababan de ascenderme. La vez que mi tía me apretó el brazo en acción de gracias y susurró, tu madre dice que sigues pasando por momentos difíciles, pero estamos rezando por ti, como si mi independencia y mi carrera fueran una enfermedad que desaparecería así. Volvía a casa a trabajar en el banco. A mitad del camino me detuve en una gasolinera y me quedé mirando mi reflejo en la ventana mientras se llenaba el tanque. Pómulos altos del lado de mi padre, los ojos grises de mi madre, el blazer sobre mis hombros como un secreto. Intenté imaginar entrar a esa casa y decir, me niego, no voy a hacer esto. Entonces escuché la risa de mi hermano desde 1000 tardes de infancia en las que yo le leía mientras él coloreaba a mis pies, y pensé, solo una cena tranquila, eso es todo lo que tiene que ser. Puedo tragarme a mí misma una noche más para hacerle las cosas fáciles. Lo que todavía no sabía era que mi secreto no seguiría siendo secreto por mucho tiempo. Llegué a la entrada de la casa de mis padres 1 hora antes de que llegaran los demás. La casa se veía exactamente igual que cuando yo era adolescente, las mismas persianas, los mismos campanillos de viento, la misma corona que mi madre cambiaba cada temporada como si fuera parte de un escenario. Abrió la puerta antes de que siquiera tocara, cabello perfectamente fijado, labial impecable,
ojos recorriéndome de pies a cabeza para comprobar si encajaba en la historia que planeaba vender. Llegaste temprano, dijo. Ni un hola ni un abrazo. Luego añadió, entra, tenemos que repasar algunas cosas. Se movía por la casa como una directora marcando posiciones, señalando sillas, copas y platos. Ella se sentará aquí, sus padres allá, tu hermano en la cabecera, yo aquí, tú puedes sentarte allí. Señaló la esquina más alejada de la mesa larga, donde una sola tarjeta con mi nombre esperaba silenciosamente lejos del centro. Casi me reí porque, claro, incluso, la geometría de la cena me mantenía al margen. Mamá, dije, al menos intentándolo, ¿de verdad vas a presentarme como alguien que hace trabajo genérico de oficina? Ella acomodó una servilleta que no necesitaba acomodarse y dijo, Emily, eres tan dramática, a nadie le importa lo que haces, solo necesitan saber que tienes trabajo. Tu hermano es quien está formando una familia aquí, no compliques esto. En la sala, mi padre estaba sentado en su sillón reclinable con el periódico local levantado, los ojos pegados a la sección deportiva, como si no levantaba la vista, no pudieran arrastrarlo a ninguna discusión. Recordé cuando tenía 8 años y le pregunté por qué mi madre nunca hablaba de mis trofeos del concurso de ortografía. Él me había dado unas palmaditas en la rodilla sin apartar los ojos del televisor y dijo, tu madre se emociona, solo déjala hablar. 30 segundos después, ella entró y comenzó otro monólogo sobre el brazo de lanzador de mi hermano, y el recuerdo se superpuso al presente como papel de calcar. El timbre sonó y puso la casa en modo actuación. La prometida de mi hermano entró primero, Megan, alta y cálida, con ese tipo de rostro abierto que te hace sentir que puedes respirar. Tranquilo, abrazó a mi madre, besó a mi hermano en la mejilla y luego se volvió hacia mí extendiendo la mano. Tú debes ser Emily. Él me ha hablado muchísimo de ti. Vives en Chicago, ¿verdad? ¿Qué haces allí? Por un segundo eléctrico, sentí la respuesta en la punta de la lengua. La verdad, los días en tribunales, las noches largas en la redacción. Antes de que pudiera abrir la boca, mi madre pareció materializarse junto a mi hombro. Sus uñas rozaron mi brazo apenas lo suficiente para pellizcarme. Emily hace trabajo administrativo en una pequeña oficina del centro, dijo. Nada emocionante. Ahora déjame ver ese anillo. Enganchó su brazo con el de Megan y la llevó hacia la cocina mientras su voz se volvía azucarada admirando el modesto diamante. Megan me miró una vez por encima del hombro, estudiándome como si pudiera notar la grieta donde la frase de mi madre no terminaba de encajar con mi postura. El segundo timbre sonó exactamente a tiempo. Mi hermano se enderezó, mi madre alisó su blusa y abrió la puerta con esa sonrisa amplia que reserva para los extraños. Entraron el juez y su esposa. Él era más alto de lo que parecía detrás del estrado, cabello plateado, mirada deliberada. Su esposa, Diane, tenía la presencia serena de alguien que había pasado su vida adulta siendo presentada como la señora de y aún así conservaba su propia mente. Mi madre se lanzó a los apretones de manos y cumplidos. ¡Qué honor tenerlos aquí! Pasen. Bienvenidos a nuestro hogar. Este es nuestro hijo Ryan. Puso ambas manos sobre los hombros de mi hermano como si estuviera presentando un premio. Ryan estrechó la mano del juez con ese encanto que siempre le había salido tan natural. Vi al juez evaluarlo, cortés, neutral. Entonces mi madre se giró hacia mí y su tono cambió casi imperceptiblemente, más ligero, más rápido. Y esta es nuestra hija Emily. Trabaja en una oficina en Chicago. Se mantiene ocupada pero nada demasiado intenso. El juez tomó mi mano. Su palma estaba cálida, el apretón firme, y sus ojos se quedaron fijos en mí. Rostro un latido más de lo normal. Carter, dijo lentamente. Emily Carter. Ahí apareció ese destello que yo había visto desde la galería del tribunal.
la forma en que su ceño se tensa cuando un hecho frente a él no coincide con el expediente en su cabeza. Mi madre soltó una risa demasiado fuerte. Han tenido un viaje tan largo. Sentemos a todos. Rompió el apretón guiándolo hacia la mesa, pero mientras se alejaba, él volvió a mirarme, no como un hombre que cree haberte visto antes vagamente en la secundaria, sino como alguien revisando un archivo mental. La cena comenzó con mi madre absolutamente al mando. Servía vino, rellenaba el pan y narraba los supuestos logros de mi hermano en un flujo constante. Siempre nos habla de las grandes cuentas que maneja. Mi padre, desde el extremo de la mesa, no dijo nada, solo se concentró en el asado. Cada vez que yo levantaba la voz, aunque fuera para decir algo inocente como, el aderezo de la ensalada está muy rico, mamá, o, el cerdo quedó perfecto, ella colocaba alguna tarea frente a mí para apartarme de la conversación. Emily, ¿puedes traer más hielo? Emily, ¿podrías revisar los panecillos? ¿Por qué no vas a ver si el café ya está listo? El juez observaba todo, su esposa observaba todavía más. Vi a Diane notar cómo mi madre desviaba cualquier pregunta que se acercara a mí. Cuando Megan volvió a intentarlo con, entonces Emily, ¿te gusta vivir en la ciudad? Yo empecé. Me encanta Chicago, mi oficina está cerca de, y mi madre se lanzó sobre mis palabras con, hablando de ciudades, les contamos que Rain podría ir a Dallas para una conferencia. Mis palabras murieron a mitad de la frase. La mirada del juez se agudizó apenas un poco. Diane dejó el tenedor con un suave clic. El murmullo de la mesa continuó, pero algo debajo de él había cambiado. Podía sentirlo en la forma en que las preguntas del juez empezaban a dirigirse cada vez más hacia mí, en la manera en que la risa de mi madre se volvía más fina cada vez que intentaba desviarlas. Toda la noche comenzaba a sentirse como la prueba de la repisa, pero esta vez con testigos. El cambio llegó cuando el juez levantó su copa y la golpeó suavemente con el cuchillo. El sonido cristalino atravesó la historia de mi madre sobre las últimas cifras de ventas de Rain e hizo que todas las cabezas se levantaran. Si me permiten, dijo, me gustaría decir unas palabras. Mi madre prácticamente brilló. Esto era exactamente lo que había estado esperando desde el momento en que colocó las tarjetas en la mesa. Por supuesto, dijo, sería un honor. Él se puso de pie, abotonó su chaqueta con esa naturalidad ensayada que tienen las personas acostumbradas al poder y comenzó a hablar sobre la familia, el carácter y lo que significa confiar en las personas con las que estás a punto de unir tu vida. Primero habló con Megan, diciéndole que siempre había tenido el talento de ver a las personas con claridad, que eso era un don. Luego se dirigió a mi hermano y dijo, creo tanto en las segundas impresiones como en las primeras. Esta cena debía permitirnos conocernos. Realmente, mi hermano sonrió como si acabara de aprobar un examen. Mi madre encontró la mano de mi padre debajo de la mesa. Él permaneció rígido, dejando que ella apretara sus dedos como siempre hacía cuando quería que pareciera solidario. Entonces el juez comenzó a caminar lentamente alrededor del extremo de la mesa mientras hablaba, un viejo hábito de sus días en la corte, dirigirse al jurado, mirar a cada persona a los ojos. Cuando llegó a mi rincón, se detuvo, se giró completamente hacia mí y dejó que el silencio se extendiera el tiempo suficiente para que todas las miradas siguieran la suya. Tengo que decir, repitió, y esta vez dejó que el peso de sus palabras se asentara, que me sorprende verla aquí. Mi madre intervino de inmediato con su voz brillante. Emily es muy reservada, pero está encantada por su hermano. Todos estamos muy felices. Él ni siquiera la miró. Su mirada permaneció fija en mí. ¿Quién es usted para ellos? Exactamente, preguntó. No con crueldad, sino con la curiosidad precisa de un hombre que ya conoce el contorno de la historia y solo le da a alguien la oportunidad de completar los espacios en blanco. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Durante un
Segundo, pensé en hacer lo que mi madre me había pedido, hacerme pequeña, sonreír, repetir la historia del trabajo de oficina y dejar que el momento pasara, pero recordé la manera en que había dicho señorita Carter en aquel pasillo del tribunal meses atrás. Recordé la pila de artículos con mi firma extendidos sobre el escritorio de mi editor. Recordé cómo mi propio nombre nunca había aparecido una sola vez en los labios de mi madre en Internet, y me escuché decir: soy su hija y la hermana de Rain, y soy reportera de investigación para el Chicago Herald. El silencio que siguió tenía una textura distinta a la de una pausa incómoda normal. Era denso, pesado. La silla de mi madre se movió apenas unos centímetros. Bueno, dijo con una risa tensa. Emily juega un poco con eso de escribir, pero en realidad solo hace trabajo de oficina. Por fin el juez volvió la cabeza hacia ella, con esa expresión vacía que lo dice todo. Señora Carter, dijo mirándome a mí. Su serie sobre los tiroteos policiales de Southport fue uno de los trabajos periodísticos más importantes que he visto relacionados con mi tribunal. Sus reportajes fueron citados en 3 escritos legales de mi caso. Vi el rostro de mi madre quebrarse como hielo fino. Diane inhaló bruscamente. Megan miró del juez hacia mí con los ojos muy abiertos. Mi padre nos dijo que su hija hacía trabajo de oficina, dijo Diane lentamente, con voz calmada pero fría. Nunca mencionó investigaciones de portada. Mi madre jugueteó torpemente con la servilleta. No quería hacer un escándalo, dijo. A Emily no le gusta la atención. No quería presionarla. Megan se giró completamente hacia mi hermano. ¿Eso es verdad?, preguntó. Nunca me dijiste que tu hermana era esa Emily Carter, la de los artículos que leímos en clase. Ella es la razón por la que hablamos de ese caso en mi programa de enfermería. Mi hermano tragó saliva, el rostro manchado de rojo. Mamá no quería drama, murmuró. Sonó pequeño. El juez volvió a mirarlo. El drama ocurre cuando las personas mienten y luego tienen que vivir con las consecuencias, hijo. Esto solo es la verdad. Luego dirigió la atención al otro extremo de la mesa. Y ya que estamos aclarando títulos, ¿cuál es exactamente tu puesto en el concesionario, Rain? Mi hermano parpadeó, sorprendido. Trabajo en ventas, dijo. Mira. Madre se lanzó enseguida. Es gerente, prácticamente director. Dependen de él para todo. Lo dijo como si insistir con suficiente fuerza pudiera convertirlo en realidad. Mi hermano se quedó mirando el plato. Diles la verdad, dijo Megan, en voz baja. Di el cargo real que aparece en tu recibo de sueldo. Todos los músculos del rostro de mi madre se tensaron. Rain, siseó. No seas desagradecido. El juez levantó una mano. Ese pequeño gesto de tribunal capaz de detener una sala entera. Deje que responda, Rain, dijo. Mi hermano exhaló como alguien soltando una mentira que se había vuelto demasiado pesada. Soy asociado senior de ventas, dijo. No dirijo a nadie. Lo único que dirijo es donde firma la gente. La habitación cayó en un silencio todavía más espeso que antes. Megan apartó lentamente la silla y dobló la servilleta con cuidado deliberado. Necesito aire, dijo. Mi hermano intentó tomarle la mano. Megan, espera, esto no es nada. A mamá solo le gusta que las cosas suenen bien. Ella retiró la mano. ¿Le gusta que las cosas suenen bien?, repitió. ¿O le gusta reescribir la realidad? Porque hay una diferencia. Y si te quedaste sentado mientras borraba a tu hermana y mentía a mis padres sobre los dos, necesito entender qué dice eso de ti. Megan, interrumpió mi madre, ya con lágrimas cayendo. Yo solo hice lo que haría cualquier madre. Quería que vieras a nuestra familia en su mejor versión. Diane se puso de pie y la pata de su silla chirrió suavemente. No, dijo, cualquier madre puede presumir, cualquier madre puede exagerar. Un detalle, pero lo que usted hizo fue borrar a un hijo para inflar al otro y luego pedirle ayuda para hacerlo. Eso no es amor, eso es control. Mi padre finalmente habló, con una voz áspera por el silencio. Ella tiene razón, susurró.
Todos se giraron hacia él como si un mueble acabara de empezar a hablar. Linda, le dijo a mi madre, fuiste demasiado lejos. Las lágrimas corrían ahora por las mejillas de mi madre. Algunas eran actuación, otras nacían del verdadero terror de perder las historias a las que se había aferrado durante años. Hice esto por ti, Rain, dijo. Quería que tuvieras una buena vida, buenas oportunidades. ¿Quién querría casarse con una familia donde la hija provoca problemas y el hijo vende autos? Megan dejó escapar un sonido que era mitad risa y mitad sollozo. ¿De verdad pensó que un juez federal y una enfermera no podrían aceptar que su hija responsabiliza a la policía y que su hijo tiene un trabajo honesto? Preguntó. El juez metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta. Caminó hasta mi rincón de la mesa y la dejó junto a mi plato. Si alguna vez necesita una referencia para un panel o una beca, señorita Carter, dijo, aquí tiene mi número. Y en ese instante, el mundo de mi madre finalmente se inclinó. El hombre al que había estado desesperada por impresionar no estaba mirando a su hijo dorado ni el centro de mesa cuidadosamente acomodado. Estaba mirando a la hija que ella había intentado con todas sus fuerzas fingir que no contaba. Megan se enderezó, se secó las lágrimas y miró a mi hermano. No puedo casarme con esta familia tal como está, dijo. No a menos que algo cambie drásticamente. Estoy cancelando el compromiso. Se quitó el anillo y lo dejó cuidadosamente sobre el camino de mesa frente a él. El grito de mi madre atravesó la habitación. No puedes hacer esto, lloró. No puedes arruinarle la vida porque su hermana quería un momento de atención. Me puse de pie lentamente, dejando mi servilleta junto al plato con una calma deliberada. Yo no quería atención, dije. Quería un lugar en la mesa de mi propia familia donde no tuviera que mentir. ¿Sobre quién soy? El juez y Diane se dirigieron hacia la entrada. Megan los siguió, deteniéndose solo para mirarme una vez más. Gracias por decir la verdad, dijo. Mi hermano me miró con los ojos desorbitados. Acabas de destruirlo todo, dijo con la voz quebrada. No, respondí, solo me negué a seguir ayudando a mamá a destruirme. Luego me giré hacia mi madre. Te quiero, pero esta es la última noche en que voy a hacerme pequeña para que tú puedas sentirte grande. Si me quieres en tu vida, será tal como soy, no como una versión apagada que te parezca aceptable. Ella retrocedió como si las palabras le hubieran golpeado físicamente. Mi padre bajó la cabeza. El juez sostuvo la puerta para su esposa y para la futura futura nuera, y yo tomé mi blazer del respaldo de la silla y salí de la casa en la que crecí sin esperar a que nadie me llamara para volver. El viaje de regreso a Chicago esa noche fue el tipo de silencio más extraño, no el silencio entumecido que solía sentir después de las fiestas familiares donde sonreía, tragaba todo y volvía a casa con dolor de cabeza. Este era el silencio después de que un edificio finalmente ha sido condenado y demolido. Aún puedes ver el contorno de lo que alguna vez estuvo allí, pero el aire se siente más limpio sin el peso encima. Las manos me temblaban sobre el volante cuando tomé la interestatal. Toda la adrenalina que había contenido durante la cena por fin tenía permiso para moverse por mi cuerpo. No encendí la radio. En cambio, repetí cada momento en mi cabeza, la expresión de Megan cuando descubrió quién era yo, la manera en que la voz del juez se mantuvo amable pero inamovible, la grieta en la voz de mi padre cuando finalmente le dijo a mi madre que había ido demasiado lejos. Llegué al garaje de mi apartamento cerca de la medianoche, cerré el coche y subí con mi bolso sin revisar el teléfono. Lo dejé boca abajo sobre la encimera hasta la mañana siguiente, cuando el café y la luz del día hicieron que pareciera lo bastante seguro darle la vuelta. 12 mensajes sin leer iluminaron la pantalla. Mi madre había enviado una ráfaga de mensajes desde la noche anterior. Has destruido el futuro de tu hermano. Megan se fue con ellos. El juez jamás nos perdonará. Espero que esa carrera que amas tanto te mantenga caliente cuando estés sola. Mi hermano había escrito mensajes más dispersos.
¿Por qué no pudiste simplemente decir que trabajabas en una oficina? Era solo una cena. Mamá no ha dejado de llorar. Y luego uno final que me dolió más de lo que quería admitir. Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. Mi padre había enviado uno al amanecer. Lo siento. Eso era todo. 3 palabras más de las que jamás me había dicho en persona. Luego había un número que no reconocí, con el código local de mi ciudad natal. Hola, Emily, soy Megan. Siento muchísimo lo de anoche. No tenía idea de lo que tu madre les había dicho a mis padres sobre ti. Si quieres, me gustaría tomar un café contigo cuando vuelva a pasar por la ciudad. Quiero escuchar tu versión sin que nadie la edite. Me quedé mirando ese mensaje más tiempo que los demás. Algo dentro de mi pecho se aflojó por primera vez en horas. Nos encontramos 2 semanas después en un café cerca de mi oficina. Llegó con jeans y sudadera, el cabello recogido en un moño desordenado, pareciendo más una estudiante de posgrado que la mujer impecable de la cena. Gracias por reunirte conmigo, dijo, envolviendo la taza con las manos. Mi madre les dijo a tus padres que yo era inestable. ¿Lo sabías? Pregunté sin rodeos. Ella hizo una mueca, insinuó que tenías problemas y que no eras cercana a la familia. Dijo que la ciudad te había cambiado y que era mejor no sacar temas complicados contigo. Mi padre esperaba encontrar a alguien frágil o volátil en esa mesa. En lugar de eso, vio a la mujer cuyos artículos les había estado citando a sus asistentes. Rain admitió más tarde que conocía las mentiras, no todos los detalles, pero sí la idea general. Lo justificaba diciendo, así es mamá. Dejé que esas palabras se asentaran. Esa frase, dije, es la manera en que el mal comportamiento permanece pegado a las familias durante generaciones. Así es el encogimiento de hombros más peligroso del mundo. Megan asintió, con los ojos brillantes. No estoy diciendo que Rain sea una mala persona, dijo, pero ha dejado que tu madre se esconda detrás de él durante años. Y ha estado dispuesto a dejar que tú pagues el precio. Le pregunté si realmente había terminado el compromiso. Miró sus manos. Le dije que consideraría intentarlo otra vez si hacía un trabajo real consigo mismo. Terapia, límites, asumir su parte, dijo. Pero también le dije que no me casaré con él mientras no sea capaz de enfrentarse a su madre sin pedirte que mientas por él. Un mes después, él mismo me llamó. Su voz sonaba áspera. Voy a empezar terapia, dijo. No sé qué estoy haciendo, pero sé que no puedo seguir fingiendo que mamá es inofensiva. Me pidió perdón no en un discurso ordenado, sino en fragmentos desordenados, por reírse cuando ella minimizaba mis historias, por no decirle la verdad a Megan, por quedarse allí en la mesa más enojado conmigo que con las mentiras que acababan de destruir su futuro. Mi madre hizo lo que siempre hacía al principio, guardó silencio. Durante 6 semanas no hubo mensajes llenos de culpa, ni textos pasivo-agresivos en los grupos familiares, solo un silencio desde Maple Grove que no era culpa mía y que, por primera vez, no se sentía como castigo. Se sentía como un sistema obligado a apagarse y reiniciarse. La primera grieta llegó en forma de un mensaje corto. Te extraño, sin acusaciones, sin condiciones. Esperé un día antes de responder. Yo también te extraño, pero no volveré a tu casa bajo las reglas de antes. Si me quieres allí, tendrá que ser como tu hija, la reportera, no como la chica imaginaria de oficina. No respondió enseguida. Mientras tanto, la vida siguió. Cubrí otro caso. Cené en la casa del juez con él y Diane cuando me invitaron a lo que llamaron una comida familiar de repetición. Megan también fue, no como la prometida de Rain, sino como ella misma. Nos sentamos alrededor de una mesa redonda en la cocina, sin cabecera, sin tarjetas de lugares. Diane me pasó la ensalada y en un momento dijo, Emily, en esta casa nunca tendrás que fingir ser alguien diferente de quien eres. Esa frase golpeó más fuerte que algunas sentencias judiciales que he leído.
una afirmación simple que se sentía como lo opuesto a cada prueba de la repisa que había hecho en mi vida. Unos 3 meses después de aquella cena, mi madre me llamó un martes por la tarde mientras yo revisaba documentos en mi escritorio. Miré su nombre vibrando en la pantalla antes de contestar. Mamá, hubo una respiración larga y luego una voz más pequeña de lo que jamás le había escuchado. No sé cómo hacer esto, dijo. Pero tu padre dice que debería empezar con la verdad. Quería que aquella noche nos hiciera parecer una familia digna de emparentar, y estaba aterrada de que, si sabían quién eras realmente, pensarían menos de nosotros. Todo salió torcido. Me quedé callada, dejándola sentarse dentro de sus propias palabras. Finalmente dijo: lo siento por mentir sobre ti, lo siento por pedirte que te escondieras. No entiendo tu mundo, pero debería haberte pedido que me lo explicaras en lugar de fingir que no contaba. No fue la gran disculpa pública con la que una parte de mí había soñado, no fue verla ponerse de pie en la iglesia confesando que me había borrado de su vida, pero sí fue una grieta en el muro que pensé que jamás se movería. Le dije: no voy a aceptar volver a hacerme pequeña, pero si estás dispuesta a aprender una nueva manera de ser mi madre, yo estoy dispuesta a intentarlo. Unas semanas después, volví a Maple Grove por primera vez desde aquella desastrosa cena. No había un gran evento, solo una tarde de sábado. Mi padre me recibió en el porche y me dio un abrazo incómodo que duró 2 segundos más de lo normal. Dentro de la casa, lo primero que vi fue la repisa. Seguían siendo 6 fotos, pero esta vez mi fotografía de infancia no estaba escondida detrás de la hiedra, estaba al frente y al centro junto a la foto más reciente de Rain. La planta había sido movida a un lado, torcida, como si mi madre no hubiera sabido muy bien qué hacer con ella. Me quedé mirando ese cambio tan simple y entendí que era lo más cerca que ella podía llegar, por ahora, de ponerse frente a un juez y decir: me equivoqué. Más tarde esa noche, mientras comíamos pastel de carne en la mesa de la cocina, preguntó: entonces, ¿cómo pasa una historia de ser una idea en tu cabeza a aparecer en la portada? Era una pregunta sencilla, el tipo de pregunta que cualquier padre podría hacer distraídamente durante la cena. Paso a paso, respondí. Para mí se sintió como abrir una puerta, y ella escuchó sin cambiar de tema, sin redirigir la conversación hacia Rain, sin hacer sonar mi trabajo como un hobby adorable. Esto es lo que quiero que saques de toda esta historia. Si alguna vez te has sentado en una mesa donde tu propia familia te trató como un extra en su obra, el amor que exige que te hagas pequeño no es amor, es control. Si alguien necesita que mientas sobre quién eres para sentirse cómodo, no te está protegiendo a ti, está protegiendo la historia que cuenta sobre sí mismo. La noche en que ese juez se paró frente a mí y preguntó quién era yo para mi propia familia, pensé que podía perder a mi madre para siempre si respondía con honestidad. Lo que perdí en realidad fue el papel que ella me había asignado, la hija invisible que guarda silencio para que el hijo dorado pueda brillar. Los papeles pueden cambiarse, los límites no son muros, sino puertas, y tú decides quién puede atravesarlas. Si ahora mismo estás sentado en una mesa en tu propia vida donde el precio de entrada es hacerte pequeño, pregúntate quién te enseñó que ese era el costo de pertenecer y si realmente ha ganado tanto poder sobre ti. Y si pudieras decirle una sola frase a la persona que intentó empequeñecerte, ¿cuál sería? Espero que la escribas en algún lugar, aunque esa persona nunca llegue a leerla, porque la primera persona que necesita saber que ya no vas a encogerte eres tú mismo.